20.000 nuevos emprendimientos en el área de tecnologías de la información impulsará la Asociación Chilena de Tecnologías de la Información en los próximos 5 años. Para ver de qué se trata esta iniciativa, qué números están detrás y cuáles podrían ser estos emprendimientos, estamos con el presidente del gremio, Raúl Ciudad. Raúl, muchas gracias por estar acá con nosotros en DFTV. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué son estos 20.000 nuevos emprendimientos? Se habla de áreas de tecnología de la información. ¿En qué áreas específicas? ¿De qué estamos hablando? Bien. Los 20.000 emprendimientos en realidad es la meta que nos hemos puesto, pero en los 5 años no creo que seamos capaces, porque es demasiado. Pero la idea es apoyar a emprendedores que hacen negocios con tecnología de información o emprendedores que producen tecnología de información. Hay una cantidad vasta de pequeños emprendedores que están en los distintos rubros de la economía, en agricultura, en minería, en tecnologías mismas de información, en software. Entonces hay una gama importante de gente que está trabajando ahí, nosotros los acogemos, tenemos planes para desarrollar sus potencialidades, apoyados por la Corfo básicamente, que tiene instrumentos para esto. Y la idea entonces es subirse al carro de llegar a los 100.000 emprendimientos, creemos que podemos colaborar con 20.000 en un periodo de 5 a 8 años, quizás sea posible llegar a esa cifra. Cuando hablamos de tecnologías de la información, específicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál podría ser un emprendimiento en esta materia, por ejemplo? Puede ser, por ejemplo, desarrollo de algún producto de software que requiera alguna parte del mercado, ¿no es cierto? Y que a algún emprendedor se le ocurra resolver un problema. Por ejemplo, hay problemas para transporte, problemas de movilidad, aplicaciones que se usan en las plataformas móviles, en las redes sociales. Aplicaciones pueden usarse en el retail o la compra en línea de productos, que se llama la economía digital, digamos, o las transacciones digitales en las redes. ¿Cómo está Chile respecto de los otros países del mundo? ¿Tenemos una creación suficiente de tecnologías de la información o nos falta muchísimo? No, tenemos buena creación. El problema que tenemos es que nos falta suficiente capital de riesgo para impulsar adecuadamente los emprendimientos. Entonces, aunque hay muchas ideas y hay mucha gente que se lanza en la aventura de hacer el emprendimiento, queda trunco rápidamente porque queda escaso capital, ¿no es cierto? Y entra rápidamente el Valle de la Muerte, digamos que el 80% de los emprendimientos muere habiendo nacido hace poco tiempo, justamente porque se le acaba el capital y el apoyo. Y en Chile, desgraciadamente, no tenemos una cultura de emprendimiento a nivel de la sociedad. Aquí alguien que falla, por ejemplo, es rápidamente puesto al fondo del cajón, digamos, alguien no confiable que no se puede invertir en él, ¿ya? Que no es la cultura que hay en otros países. Cuando se habla aquí de emprendimientos y de tecnologías de la información, por ejemplo, tenemos jóvenes universitarios que en estos momentos han desarrollado aplicaciones para dispositivos móviles que han sido bastante exitosas, claro. Y tenemos algunos software también que se han creado específicamente en Chile que también han sido exitosos, incluso modelos, claro, de exportación. Pero estos han sido todos emprendimientos un poco de garage. Claro. Me remonto a lo que fue Steve Jobs en algún momento. Es decir, fue como un hobby adicional al negocio en sí. ¿Falta profesionalización en Chile como para que los emprendimientos puedan llegar a puerto? Yo creo que lo que falta, como te dije antes, es ese puente necesario del financiamiento. Primero, socios que quieran invertir en ese emprendimiento para darle estabilidad y vida al desarrollo del proyecto, ¿ya? Creo que el profesionalismo, yo no diría que nos falta, ¿eh? En general, muchos de los emprendedores que vienen de las universidades vienen bien preparados y tienen buenas ideas. Ahora, ¿dónde puede faltar un poco de preparación? Y ahí es donde la ACTI entra, en apoyarlo, por ejemplo, en la creación del modelo de negocio, en crear el plan de negocio, en poder ir y vender su producto, ¿no es cierto?, a inversionistas. O sea, prepararse un poco a enfrentar la parte comercial. La parte técnica, yo diría que tenemos buena base, tenemos buena educación, hay buenas universidades, y no solo las universidades, también los centros de formación técnica generan técnicos o ingenieros de ejecución que también emprenden. Así que yo no diría que ahí está el problema. ¿En qué visión tiene usted de este temor que está existiendo en torno a una
posible burbuja de la tecnología de la información, por ejemplo, como lo que pasó con las .com, que se habla en el caso de Facebook, que está ultra valorado, y básicamente las redes sociales? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que las redes sociales no creo que estén entrando en un estado de burbuja como ocurrió a principios de los 2000. En esa época hubo sobrevaloración, pero no había casi contenido al principio. Hoy día todas las redes sociales tienen mucho tráfico, tienen mucho contenido, y plataformas también como Google, ¿no es cierto?, y otras compañías de esta naturaleza están bastante sólidas desde el punto de vista del producto. Entonces, no tenemos el mismo problema que teníamos al principio de los 2000. Yo no creo que por ese lado, claro, en empresas de aire. No creo que hoy estemos viviendo ese tema en las redes sociales, para nada. Volviendo a este plan que tienen de idealmente 5 años a 8 podría ser, se habla de una inversión de unos 1.500 millones de pesos. ¿Es suficiente eso para 20.000 emprendimientos? No, no es suficiente para nada. ¿Cuánto falta? Falta mucho más, porque con 1.500 millones en 5 años es lo que nosotros calculamos, apoyados por la Corfo, vamos a poder incluir ciertas platas para sacar una cierta cantidad de emprendimientos. Pero falta mucho más que eso. Estos 1.500 millones apuntan exclusivamente a capacitación, a prepararlos, ¿no es cierto?, para que hagan su plan de negocio, a que puedan competir entre ellos para conseguir capital semilla. Pero lo que se necesita para el emprendimiento mismo es mucho más que eso. ¿Y de dónde tendrían que venir idealmente los recursos? ¿Esto es parte de una carencia de una política pública en concreto o también un poco más de confianza y de apoyo por parte del sector privado, específicamente los venture capital o de los capitales ángeles? Yo creo que falta un poco más de confianza al sector privado. Requerimos más redes de inversionistas ángeles, por ejemplo. Hay algunos, pero son muy pequeñas, ¿ya? Se requiere fondos de inversión de riesgo, que realmente sean de riesgo y no que se analice el proyecto como lo analiza un banco, digamos, que lo primero que te pide es cash flow y el emprendedor por naturaleza no tiene cash flow. Tiene, claro. ¿Ya? Entonces, yo diría que más normas públicas, lo que más se requiere es que el sector privado acoja con mayor riesgo al emprendedor y se atreva a invertir y a fallar, ¿no? Porque el porcentaje de falla tampoco es bajo, entonces hay que correr ese riesgo. Ahora las rentabilidades, por supuesto, son mucho más altas. Ahora, ¿qué cosas podríamos pedirle al sector público que de alguna manera genere marco para que los inversionistas de riesgo realmente aparezcan? ¿Ya? Y, por ejemplo, traer fondos de inversión de riesgo de fuera de Chile, digamos, norteamericanos, europeos, ahora que la situación en Europa está difícil, bueno, vengan a invertir a este lado, ¿ya? Pero si tú generas un marco que atraiga esa inversión, yo creo que ahí vamos a tener mejor resultado. Para cerrar y bien brevemente, ¿cuál es el aporte que podrían hacer las TIC al desarrollo del país? Mucho, ¿no? Hay varias maneras. Una de ellas es el uso de las TIC para mejorar la productividad y competitividad de las empresas. Es decir, introduciendo tecnología, tú mejoras los procesos productivos, los procesos de los distintos negocios, con lo cual lo hacen más eficiente y pueden tener posibilidad de competir mejor. Eso apoya el crecimiento económico, obviamente. Pero estoy pensando así como una exportación no tradicional, por decirlo de alguna manera. Los servicios globales. De hecho, hay una estrategia que desarrollamos con el gobierno a partir del 2007, que hoy día la Corfo también la está apoyando, que es aumentar la capacidad de exportación de servicios TI de las compañías locales al mundo. ¿Ya? Hoy día se exportan $1.000 millones, la idea es llegar a 5.000 en el futuro. ¿Ya? Eso puede crear una industria de alto valor y que genere divisas de alto valor para Chile, pero ahí todavía estamos, digamos, recién partiendo. O sea, hay mucho que hacer, pero hay muchas empresas que potencialmente podrían exportar productos de software y también servicios a países como Estados Unidos y también a Latinoamérica. Bueno, un desafío pendiente entonces. Hay muchos desafíos pendientes, muchos. Bueno, pero hay que empezar. Eso, hay que empezar. Hay que dar un primer paso. Eso. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Y así dejamos una entrevista en DF TV y los invito a una próxima.